buenas noches. Antes que nada, agradecer a la Universidad del Pacífico por esta importante invitación para poder compartir una investigación que en realidad es una investigación compartida por muchos. Felizmente aquí en los Andes hemos aprendido a tejer, y a tejer significa que vamos tomando los hilos de colores de todos nuestros hermanos para hacer pues mantos hermosos, ¿no? Y esa es un poco la intención de esta noche, venir a presentar el trabajo en el cual se reúnen los aportes de muchas personas que nos han permitido justamente poder ofrecer este tejido sobre lo que de una u otra manera es un acercamiento para entender el lenguaje simbólico en nuestros ancestros, ¿no? Para ello, un poco vamos a empezar ubicándonos en el contexto histórico-geográfico que nos corresponde para poder entendernos, ¿no? Y dentro de ese contexto ubicarnos aquí en el planeta, entre el trópico y el Ecuador, en una zona obviamente muy rica en diversidad. Y esa palabra diversidad es quizás la clave que nos va a permitir a nosotros entender todo el universo simbólico andino, porque esa clave geográfica, esa condición geográfica de la diversidad es la condición que de una u otra manera también se marca en el pensamiento y la que permite que a través de esa visión podamos buscar una visión justamente integradora de esta diversidad, y eso es el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo que a lo largo de miles de años, quizás en contraposición a algunas lecturas históricas que hayan pretendido que el Tahuantinsuyo haya sido una creación de los últimos 14 incas, en realidad el día de hoy, con las evidencias de la arqueología, con las evidencias, en fin, de las diferentes ciencias que participan en esta investigación, vamos a ver que en realidad se trata de una cultura milenaria, de un Tahuantinsuyo que por lo menos ha sido creado hace unos 5.000 años y que a través de toda esta historia nos ha permitido que hoy podamos tener una historia integrada y que es la que vamos a poder de una u otra manera intentar leer con ustedes. Para eso vamos a mencionar la presencia de una crónica de un cronista muy importante, un aporte de quien viene a ser el cronista Blas Valera, este cronista chachapoyano, quien de una u otra forma nos legara información a través de otros cronistas también sobre lo que viene a ser la historia de los 104 incas. En esta historia, hace 5.000 años, hace lo que vienen a ser 10 pachacutis, cada pachacuti dura 500 años, de alguna manera se fundó el Tahuantinsuyo por Pirúa Pacari Malcu. Este cronista nos cuenta que hubieron estos 104 incas y en sus crónicas, en las crónicas del cronista Fernando de Montesinos y también de Fernando de Javich, de Eduardo de Javich, perdón, en estas crónicas vamos a encontrar la lectura y el listado de estos incas. Todo esto no tendría sentido si es que no encontráramos las referencias en la arqueología. Y es así como podemos hablar de los incas milenarios, para lo cual es importante entender el concepto de inca. El concepto de inca quizás lo vamos a encontrar ilustrado en esta figura que tenemos presentada por Guamán Poma de Ayala, en la cual nos está hablando de lo que viene a ser esta gran congregación de líderes andinos que es la Capachico Apucuna, la Camachico Apucuna, que viene a ser también la antigua Capacuna, en donde de una u otra manera se congregó incas, es decir, líderes de todas las etnias. En realidad, si observamos con detenimiento los distintos rezagos de la historia, veremos que se trata de un universo en el cual el gobierno andino era un gobierno mancomunado a través de era un gobierno multiétnico, por así llamarlo. ¿Cómo podemos comprobar todo eso? A partir de un principio. Y el principio es que toda cultura se expresa en sus símbolos. Ese es el principio. Entonces, bajo esa premisa, vamos nosotros a observar, a auscultar nuestra historia y vamos a hurgar en dónde es que están los símbolos presentes. En un momento, hace algunos años, apareció en el periódico El Comercio un artículo sobre que se estaba tratando de negar la presencia y la importancia de la bandera del Tahuantinsuyo como un símbolo peruano, y se decía que ese símbolo había sido inventado en los años 30. Yo les invito a que ustedes observen las imágenes que estamos aquí presentando y van a ver la presencia de la bandera del Tahuantinsuyo, es decir, del símbolo de la Unancha del Tahuantinsuyo en tiempos tiahuanaco y también en tiempos incas.
Es decir, no estamos nosotros pretendiendo imaginarnos. Creo que ya es hora de que aprendamos a leer nuestra historia a través de poder reconocer los símbolos y saber que esos símbolos tienen estructuras que de una u otra manera nos van a permitir descubrir el lenguaje que está detrás de todo este inmenso y maravilloso universo simbólico que tenemos en todos los diversos formas de expresión, tanto sea de la arquitectura, de la cerámica, la tesorería, etcétera. Todos sabemos realmente cómo es que aquí en nuestro país hemos y seguimos siendo un pueblo de artistas. Y eso es muy importante porque esto nos marca una pauta, nos marca un indicador. A veces, en el mundo moderno, los indicadores económicos vienen en números, pero en la historia, los indicadores del bienestar social vienen justamente en el arte. Un pueblo que ha creado en todos lugares, en todas las cuencas vamos a encontrar arte, en todas las cuencas vamos a encontrar expresiones de belleza de la vida. Y eso nos habla del pueblo que hay detrás. Eso nos habla de un pueblo creativo, de un pueblo libre, de un pueblo que ama, de un pueblo que integra. Entonces es en esa visión que vamos a encontrar símbolos que se van a repetir en todos los Andes y es esa pauta que de una u otra manera nos va a permitir a nosotros hablar de una cultura milenaria ecuménica, la cual obviamente ya ha sido planteada desde los tiempos de Poznański, desde los tiempos de Julio César Tello, y en fin, por múltiples autores, que de una u otra manera nos han ido permitiendo descubrir que existe todo este lenguaje. En el caso de los incas tenían obviamente distintivos que nos permitían reconocerlos. Vean ustedes las imágenes que estamos presentando. Estamos presentando un huaco wari, un huaco tiahuanaco, un huaco mochica. Estos tres huacos que estamos mencionando tienen en su representación de su gorro los símbolos del tocapu, las serpientes bicéfalas, la chacana, la escalera y la espiral. Sin embargo, son huacos de diferentes épocas y también incluso hasta de diferentes latitudes. Y esto, que es muy importante notar, nos va a permitir que justamente los incas ya estaban presentes en estos lugares. Que el Chinchaysuyu y el Collasuyu, como ejes de este gran Tahuantinsuyo, de una u otra manera ya tenían a todos sus pueblos integrados hace miles de años. Que la presencia de los 14 incas al final de toda esta historia es en realidad una presencia más que todo de orden político. Y de orden político que obviamente tuvo un carácter y una influencia cultural, pero sobre la base de miles de años que justamente nos están llevando a entender que los mismos símbolos que encontramos en Caral, como podemos ver en esta imagen a la mano derecha superior, en donde encontramos la huanca de Caral, uno de los Ushnus de Caral y uno de los Huilcas o montes sagrados de Caral alineados, lo vamos a encontrar en Machu Picchu, como podemos ver en la otra fotografía, en donde está alineado la huanca que estaba en el centro de la plaza de Caral, donde está rodeado de Ushnus al igual que en Caral, ¿no? Y donde también está alineado con Huilcas o montañas sagradas. Es decir, en los dos extremos de nuestra historia del Tahuantinsuyo encontramos lo mismo, porque siempre hemos sido lo mismo. Y porque eso es muy importante para reconocer justamente de qué se trata la integración. La integración no se trata de ser todos iguales, y esa es la gran enseñanza de nuestros abuelos. La integración se trata justamente de conjugar nuestras diferencias, de aprender a complementarnos en esa riqueza que nos ha dado justamente la Pachamama, esa gran riqueza que nos enseñan los Andes, en este pequeño planeta de los Andes, en el cual tenemos más de 60 pisos ecológicos, y en donde hemos aprendido justamente a convivir en sabiduría, no solamente entre nosotros, sino justamente con nuestros grandes abuelos, como son las montañas, como son el sol, la luna, etc. Y es así como vemos que esa huanca, de la cual hablábamos antes, ahí en Machu Picchu, y que ahora la graficamos en estas fotografías, que está iluminada en el momento de la salida del sol, en el día del solsticio de verano, que está ubicada en la diagonal que forma también el atardecer del mismo día, etc. Es decir, estamos viendo que de una u otra manera estos elementos nos permiten también un diálogo con la naturaleza y en especial con los astros, porque es ahí donde vamos a ver justamente cómo es que la visión simbólica, la visión matemática, geométrica, la visión astronómica del hombre andino es el eje de toda su sabiduría, porque la integración del cielo y la tierra van a constituir en el paradigma fundamental de todo su pensamiento. Y es así como esa huanca que hemos visto ahora en esta imagen, que la vemos presentada de lo que viene a ser el templo de Tiahuanaco, nos da la clave. Y encontramos al maestro Tunapa Huiracocha, barbado, porque es la manera como lo identifican en la historia, con sus brazos en posición de Aini, que es una mano en el vientre que recibe y una mano en el corazón que da.
Y al costado, ¿qué encontramos? Al costado encontramos las serpientes que integran los mundos y nos da la clave. Y nos da la clave en la cual nos dice, la huanca, la piedra parada, es la serpiente que integra los mundos. Y ese elemento, esa antena o ese elemento central fundamental para justamente integrar cielo y tierra está presente en todos los Andes durante miles de años. Entonces estamos hablando de una misma cultura. No estamos hablando de que en un momento los incas fueron a conquistar. ¿A conquistar qué? De repente a conquistar el poder de algún loco, quizás, no lo sé. Pero a conquistar cultura no, porque todo eso ya venía de miles de años y es lo que estamos observando. Y ese rostro que está aquí en Tiahuanaco, lo encontramos también aquí en Ollantaytambo y también lo encontramos aquí en Machu Picchu. Ahí al frente de la plaza central nos está de una u otra manera señalando el camino hacia Huayna Picchu, este lugar importantísimo. Un poco la conferencia de hoy va a tomar mucho en referencia el tema de Machu Picchu porque consideramos que Machu Picchu es el punto de convergencia, por así decirlo, de lo que viene a ser miles de años de Tahuantinsuyo. En Machu Picchu vamos a encontrar todo el Tahuantinsuyo presente. Por eso es que queremos un poco de alguna u otra manera converger hacia este punto para tratar de entender cómo es que hay una continuidad permanente, ¿no? Para eso vamos a buscar a nuestros abuelos, algunos de nuestros abuelos mayores, aquellos que nos han dejado sus mensajes profundos en Chavín, en el templo de Chavín. Y aquí nos encontramos con el lanzón de Chavín. Y para eso, antes, tratar de entender qué son estos símbolos, porque finalmente todo esto es retórica. El maestro Guamán Poma Ayala tiene una imagen en la cual habla del astrónomo y le llama así, el astrólogo poeta, dice. Qué importante, qué importante. Y esa importancia radica en que justamente el espíritu andino no es un espíritu de la razón, es un espíritu de la razón y de la poesía. Y eso es importante porque esa retórica es la que guarda los secretos más profundos del pensamiento andino. Y cuando hablamos de cosmovisión andina, no solamente nos hemos de referir a lo que ha quedado escrito en las crónicas, ¿no? O lo que ha quedado dibujado de repente en el altar de Coricancha, ¿no? O lo que haya quedado también en las mentes y memorias de nuestros pueblos, sino nos vamos a referir a lo que ha quedado escrito en las piedras sagradas de nuestras huacas sagradas. Y así nos acercamos a la huaca del gran Huiracocha Choquechinchay, es decir, quien viene a ser Huiracocha, el jaguar de luz. Este maestro cuyo emblema es el jaguar, y este emblema es el emblema de los maestros chavines, ¿no? Es por eso que tenemos la presencia del jaguar en todas sus manifestaciones, porque es su emblema. Yo soy diseñador. Eso es muy importante también para esta investigación. Sepamos que el enfoque que yo tengo para poder desarrollar toda esta visión es como diseñador, como comunicador, como artista, soy escultor, ¿no? Y como poeta también. Porque es importante sentir toda esta transmisión. Entonces, vamos a encontrar elementos constantes que son los que nos permiten armar un código. Y uno de los elementos constantes, claves en todo esto, es que de la cabeza de nuestro personaje jaguar, de nuestro maestro, sale un gnomón, sale una serpiente formada por 3 cabezas, ¿no? Y esta serpiente que está en la parte superior de la cabeza del lanzón de Chavín es la representación de su conciencia, que es la conciencia de los 3 mundos, y aquí viene la gran clave. El pensamiento andino es un pensamiento que se basa en una estructura espacial, en una estructura geométrica del espacio. Esta estructura geométrica del espacio basada en el cuadrado, en la cual también se encuentra la tripartición de los 3 mundos. Hay una analogía entre los lenguajes de la geometría con los lenguajes de las formas figurativas míticas. Y en esa analogía vamos a encontrar justamente que este elemento, este apéndice que sale sobre la cabeza, el apéndice cefálico, el cual nombraría el maestro Kaufman Doig a esta imagen, ¿no? Este apéndice cefálico no es sino más que la representación, como fuera una huanca, de la serpiente que integra los mundos. Entonces, la conciencia representada de la forma más magnánima, que es la conciencia de la integración, no es la conciencia del yo, porque justamente la gran diferencia entre las civilizaciones aquí en los Andes, aquí en América, las civilizaciones euroasiáticas, es justamente que aquí en los Andes nuestra conciencia no es individual. Aquí en los Andes nuestra conciencia es la conciencia comunitaria. Y en la comunidad está incluido pues, el sol, la luna, las estrellas, y también los cerros, los ríos, las piedras, las montañas, etcétera, los árboles, ¿no? Y animales y todos los pueblos.
Entonces, eso nos marca el paradigma fundamental andino. Y el paradigma fundamental andino es la integración de los mundos. Todas las imágenes, todo el comportamiento, todos los sistemas que han sido creados, desarrollados a través del diseño en el mundo andino, todos ellos convergen hacia ese paradigma, a crear una visión orgánica integrada que nos permita vivir en armonía. Y ahí está la clave. El gran poder del mundo andino no consiste en el poder de las personas. El gran poder del mundo andino consiste en el poder de la armonía, en la capacidad de convivir todos con todo y en todo. Entonces, cuando observamos nuestros símbolos, encontramos ese mensaje. Miremos, por ejemplo, en la parte inferior, la presencia de la cabeza clava con su muñón al centro, saliendo la conciencia, emergiendo. En este Huaco Mochica, como el corte de pelo del personaje también tiene el símbolo que va surgiendo del centro de la cabeza, y de una manera yuxtapuesta a lo que viene a ser este apéndice cefálico, frente a la cabeza del personaje de Lanzón está el símbolo del Chaupín. Este símbolo que de una u otra manera, como concepto, pues nuestro hermano, amigo, al arquitecto Mario Osorio, nos permitiera de una u otra manera acercarnos a lo que viene a ser el concepto del centro del centro. Concepto maravilloso para lo que viene a ser la organización de una sociedad comunitaria. Maravilloso por un tema muy profundo, que viene a ser de que la gran verdad en la cual se vive en una vida comunitaria no es la verdad de alguien, sino es la verdad de todos. Y eso es lo más importante, entender el todo de una manera orgánica. Entender que la armonía, de una u otra manera, es la integración de los mundos y la integración de las partes, ¿no? Y de una u otra manera, eso es una forma de conciencia en la cual los maestros, como podemos ver, la dejaron graficada. Y es así como los brazos de Lanzón, que están aquí puestos en amarillo, uno está hacia arriba, hacia el costado y hacia afuera. Y la otra mano está hacia abajo, hacia adentro, ¿no? Y hacia el otro y hacia el costado, ¿no? Es decir, están en total oposición, formando el símbolo de la serpiente bicéfala, que es el símbolo que permite expresar la integración de los mundos. Su nariz está formada por un murciélago, que viene a ser el símbolo del viaje interior, de alguna manera, asociado obviamente al tema del uso de las plantas sagradas como el San Pedro, la huachuma, ¿no? Y en sus ojos vamos a encontrar las lágrimas que están asociadas directamente a Huiracocha con las lluvias. Huiracocha Choquechinchay es una representación de lo que viene a ser la constelación de Choquechinchay, la cual está formada por las Pléyades y también por dos estrellas de lo que viene a ser Orión. Ese conjunto, de una u otra manera, tal como nos refiriera la doctora María Scholten en su obra sobre Chavín, lo vamos a encontrar en esta piedra de espejos astronómicos que está en el templo de Chavín, y de una u otra manera va a constituir el símbolo fundamental, dado que para estas fechas, 21 de diciembre, dentro de 4 días, vamos a celebrar el Capac Raimi, lo que viene a ser el solsticio de verano. Y esta fiesta del Capac Raimi, que es cuando el sol está más pleno, es cuando se inician las lluvias, y está referida pues justamente a esta constelación de Choquechinchay, por lo cual era el momento de rendirle culto a esta constelación, ahora justamente en el Capac Raimi. Entonces, vemos pues de que estos elementos están de una u otra manera también ordenados, y así como hay las 3 cabezas que están en la parte alta, ¿no? de lo que viene a ser este apéndice cefálico de este personaje, vamos a ver también que en lo que es todo el Lanzón, también podemos dividirlo en 3 partes, ¿no? Estos 3 elementos que son justamente constituyen los 3 mundos, vienen a ser la clave del entendimiento del espacio, que la cual vamos a mencionar cuando veamos el tema de la geometría y de alguna forma espacial. El concepto de integrar los mundos estuvo representado a través de un símbolo paradigmático sumamente importante en la historia andina, que es el personaje de los cetros denominado Tunapa Huiracocha. Tunapa Huiracocha
es de una u otra manera el personaje al cual se habría referido el cronista Sarmiento de Gamboa cuando habló de la ruta de Huiracocha, esta importante ruta geodésica que nos nombrara la doctora María Scholten en el año 53, y que bueno, vamos a ver un poco cómo es que este personaje de los cetros que está aquí presente es el que nos va a permitir de una u otra manera representar la integración de los mundos. El cetro, así como la huanca y así como el muñón que sale sobre la cabeza, es un elemento que representa la integración de los mundos con las serpientes bicéfalas, ¿no? Y eso lo podemos saber cuando Guamán Poma, en la figura que tenemos en la mano superior derecha, así como en la que tenemos en la parte inferior, que es en Sechín, 4.000 años antes, aproximadamente, o 3.500 años antes, nos encontramos con el astrónomo. Y este astrónomo mirando hacia arriba, que es el que nos cuenta Guamán Poma, justamente, porque lo cuenta en esta historia, y que está aquí en Sechín, una vez más nos marca la línea de continuidad. ¿Cómo es que Guamán Poma nos habla de este personaje que estaba presente en Sechín? Entonces, obviamente, la comparación que podemos encontrar a través del análisis de estos diferentes manifestaciones en Tiahuanaco, en Chavín, en Sechín, en la época inca, de este personaje, del personaje de los cetros, nos permite pues evidenciar de que de una u otra manera todo este conocimiento ha sido transmitido a través de escuelas. Y es así como el trabajo que hiciera pues María Scholten, y que años después, en el año 80, mi padre Carlos Milla Villena lo editara en su libro Génesis de la Cultura Andina, pues nos sigue hasta el día de hoy fascinando con todos los aportes que nos permite seguir investigando. Y aquí es importante hacer una pequeña acotación. Cuando en el año 80 Carlos Milla Villena publicara Génesis de la Cultura Andina, él nos compartió una teoría científica. Toda teoría científica es válida si al aplicársele funciona. Si no, pues es una teoría. Entonces, frente a esa visión, nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de muchas personas que nos vimos justamente motivados por su investigación, decidimos continuar abriendo camino por aspectos que de una u otra manera habían sido sugeridos. Y nos fuimos encontrando con más maravillas. Y esto también es una invitación a todos los peruanos, a través de las investigaciones, a que todos asumamos la investigación de nuestro país, porque es nuestro país, simplemente por eso. Entonces, como nos corresponde conocer nuestro país, nuestra historia, cada uno de nosotros tiene talentos, y pues pongamos esos talentos a disposición, ¿no? Y bueno, cierro el comentario, y en ese comentario más bien integro el tema de la ruta de Huiracocha, en la cual vamos a encontrar este alineamiento de 45 grados norte-sur, en el cual los asentamientos de Potosí, Oruro, Tiahuanaco, Isla del Sol, Isla de Mantaní, Pucará, Rachi, Cusco, Machu Picchu, hasta Cajamarca, están alineados todos en línea recta perfecta. Los primeros que han sido citados están a distancias equidistantes. Y luego, a partir de Cajamarca, la línea se bifurca, una llega hasta el punto de Coaqui, Coa, Con, Qui, Energía, que queda es el río que desemboca en la línea ecuatorial en el Ecuador, ¿no? Y la otra línea llega en línea recta perfecta norte-sur, desde Cajamarca hasta Quito. En Cajamarca nosotros vamos al satélite, ponemos el cursor en la iglesia de San Francisco y nos vamos con el satélite, nos vamos hasta Quito, a la iglesia de San Francisco de Quito. Y cuando colocamos el cursor nos vamos con la coincidencia que es exactamente la misma longitud, así, con milímetros y todo. Entonces, estamos hablando que nuestros abuelos han juntado ocupaciones de épocas muy diversas. En Quito hay hasta 3.500 años de antigüedad, hasta más. En Cajamarca también, Cajamarca es un centro chavín muy importante. Cusco, bueno, es de la época inca, Tiahuanaco es hace 2.000 años. Es decir, ¿cómo han hecho una ruta con con asentamientos que están diferenciados por miles de años? Porque siempre han existido, porque cuando esto ha sido creado mínimo, hace 3.500 años. Y se ha mantenido, es decir, el gran proyecto Tahuantinsuyo es un proyecto que tiene toda esta vigencia y que lo podemos leer. Y al punto de maravilla del manejo de la astronomía está cuando en Ecuador nos vamos a este lugar que se llama Catequil, que está aquí también una
fotografía en la parte inferior. Y si vamos con el satélite nomás y ponemos el cursor en el círculo que está en este sitio sagrado de Catequil, nos vamos a encontrar nada menos que con el punto 0.00.00. Cuando hace 50 años o 60 ya fue la misión francesa a colocar el hito del centro del mundo y lo colocó 50 metros fuera del eje. Y ya los abuelos hace miles de años lo habían colocado donde debía de ser. Entonces, estamos hablando de gente sabia. Estamos hablando de gente que sabe diseñar. ¿Y saben por qué? Porque hay una premisa en el diseño universal que dice algo así como que la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Es decir, logramos vivir en armonía, logramos vivir en bienestar, no necesitamos haber creado todas estas máquinas ni toda esta locura. Y ahí está el diseño. Y yo como diseñador justamente es mi intención de rescatar esta visión del diseño, no solamente desde el punto de vista de las gráficas, sino el diseño como una visión estratégica para resolver problemas, ¿no? Y cómo es que nuestros abuelos desarrollaron toda una semiótica del diseño propia, totalmente diferente en enfoque, en metodologías, en procesos, etcétera, que lo que Occidente ha desarrollado. Y esto es muy importante, porque aquí en el Perú tenemos esa posibilidad de abrir un fractal, de abrir un espacio de entendimiento diferente al de Occidente, para desarrollar también, a través de esa puerta, desarrollar una visión social que sea armónica, que sea sana. Creemos que los seres humanos nos merecemos una vida más digna, pero para eso tenemos que construirla. Pero para poder construirla primero tenemos que entender cómo. Y para entender cómo tenemos que tener referencias. Y estas son las referencias. Cómo nuestros abuelos nos han ido dejando estos mensajes. Es así que se constituyen símbolos como el que estamos aquí viendo, que es el símbolo de los ojos de Huiracocha. Los ojos de Huiracocha mirando hacia arriba, siempre abriendo la conciencia del mundo de lo alto, que es el que rodea al mundo de aquí y al mundo interior. Los ojos de Huiracocha llorando, ¿no? Llorando la lágrima que es la lluvia, llorando la lágrima que es el sentimiento, el entendimiento, la profundidad de la conciencia, ¿no? Y aquí lo tenemos, en esta piedra de Ñañañique, en Chiclayo, que está llorando, en esta cabeza clava de Chavín, en el ojo mirando hacia arriba que está en Cumemayo, en los ojos llorando que están en uno de los lados de Tiahuanaco, ¿no? Y aquí están los canales, ¿no? En Tampumachay, ¿no? Entre los paracas, en las cabezas de Chacana de los paracas, ¿no? Y también lo encontramos en Machu Picchu, en esto que llaman las cárceles. Las cárceles son las de la mente de la gente que dice estas cosas. Esto son los ojos de Huiracocha. Este es el altar de Huiracocha encima de lo que viene a ser la huaca del cóndor. Aquí en ese altar se hacían todas las ofrendas, se hacía el pago. Y en ese altar, sobre esta mesa, se hacía todo este ritual y a la mano derecha, en la parte inferior, se baja, ¿no? Y ahí se pasa a lo que viene a ser la figura del cóndor, ¿no? En esa parte inferior. Y entonces las ofrendas pasan por abajo y llegan a la mesa que está aquí al frente del cóndor. Y este cóndor está alineado justo frente al Apu Mazintec, también llamado San Gabriel, ¿no? El cual además, cuya punta tiene la misma forma que este cóndor también. Entonces, en esta huaca se hacían los pagos, se hacía lo que se llama el despacho. ¿Y quién llevaba el despacho? El cóndor, así. ¿Y dónde se hacía? En la mesa de Huiracocha. Entonces, es fundamental recuperar nuestro lenguaje visual, porque es la única manera de que no estemos interpretando con un juego, sino que estemos buscando correlatos, porque es la única forma como la semiótica, de una u otra manera, a través de contextos, nos puede permitir reestructurar lenguajes, ¿no? Entonces, todo ello, obviamente, lo vamos a descubrir en el cielo, porque la visión andina es una visión holística, porque la visión andina es una visión que parte inspirada de la vida, y la vida es el cielo y es la tierra. Allá nosotros que ya no queremos ver el cielo, pero el cielo nos guarda sus misterios y nos guarda una gran enseñanza a través de la Vía Láctea, a través de lo que viene a ser el Huilcamayo, el río sagrado. Y en este río sagrado que fuera representado justamente por los chavines, como aquí en este huaquito, Cupisnique, que lo tenemos, que es una serpiente, ¿no? Con cabeza de jaguar, ¿no? Y cuyas manchas están formadas por semillas de la planta huilca, que también representan estrellas, ¿no? Y este huaquito nos representa a la Vía Láctea. ¿Y por qué? Miren ustedes, aquí está la Vía Láctea. Y miren ustedes la parte delantera, porque la Vía Láctea va hacia la derecha. ¿Y quién está en la cabecera de la Vía Láctea? Choquechinchay.
¿de acuerdo? Entonces, ahí en la cabeza de Choquechinchay, y luego viene toda la Vía Láctea, que es la serpiente, y eso hace al gran jaguar serpiente que está representado. Entonces, es importante pues manejar la retórica. ¿Y qué tiene la retórica que no tiene los discursos científicos? Lo que tiene la retórica es que la retórica trabaja con la razón y con el corazón. Eso es lo que tiene la retórica. Entonces, nos permite sentir, no solamente entender, no solamente saber, sino nos permite sentir. Y eso es muy importante, porque si no sabemos cómo acercarnos al arte de nuestros abuelos, ¿cómo vamos a entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso obviamente tiene estudios que se han hecho con bastante acuciosidad. Son muchos años. Nosotros, bueno, nuestra suma de esfuerzos es de 30 años, en los que estamos ya dedicados a tiempo completo, por así decirlo, a las investigaciones multidisciplinarias que implica todo este conocimiento, ¿no? Entre las caminatas, conocimos al señor Mario Amano. El señor Mario Amano, hijo del señor Amano, quien nos regalara este museo Amano que está aquí en Miraflores, tan maravilloso con los tejidos Chancay. Y un día Mario Amano nos lleva a uno de los descubrimientos que él había hecho, posiblemente otras personas también lo conocían, pero él también lo descubrió. Y nos lleva al descubrimiento de lo que viene a ser este gran geoglifo en Pozo Santo, en donde luego que él nos pide que lo apoyemos para graficarlo, en fin, hicimos el gráfico que está aquí presente de todo lo que es el conjunto del geoglifo. Y lo que nos descubrimos, y fuimos con mi padre, con Carlos Milla, y cuando hemos estado observando con Mario, con mi padre, y hemos estado un poco discutiendo, ¿qué hemos encontrado? La Vía Láctea, en el cual este gran cóndor que está aquí al centro, ¿no? Que lo vemos aquí arriba, ¿no? Y que está aquí también, ese gran cóndor es la Cruz del Sur. Está señalando exactamente la Cruz del Sur, y los demás elementos también coinciden porque tenemos aquí estas dos llamitas, las cuales tienen que ver con las estrellas de Alfa y Beta Centauro, que corresponden a los dos ojos de la llama. Entonces miren cómo la retórica nos va llevando en esos correlatos, nos va llevando a ir entendiendo. Y en fin, hay otros elementos más, pero lo importante es saber de que a través de este conocimiento podremos descubrir cómo es que, por ejemplo, en las 120 piedras más o menos y figuras que hemos encontrado en Machu Picchu, una de ellas es esta, la del jaguar, que corresponde justamente a Choquechinchay, y este jaguar está mirando justamente en dirección a la aparición de esta constelación, ¿no? Si ustedes observan esta piedra y observan el quero inca que está a la mano derecha, van a ver exactamente la misma figura del jaguar mirando hacia lo alto. El quero tiene su orificio en la cabeza. También lo vemos aquí igual en este otro huaco de los incas, es decir, estamos hablando de elementos que se van a repetir. Todo código implica que hay un repertorio de símbolos, de signos y significados que va a estar en constante movimiento e interacción. Y parte de ese simbolismo es justamente el manejo de los símbolos astronómicos, que son fundamentales, porque de ahí es donde viene la inspiración de los apus. Entonces, miren ustedes, vamos a encontrarnos cómo en el manejo simbólico de la arquitectura también sucede todo esto que estamos conversando. Esta figura que estamos aquí señalando es la maqueta del templo de Sechín. Le hemos dado algunos toques simplemente para que se vea mejor, pero no has hecho ninguna transformación, y ustedes pueden ver el rostro de un jaguar. Miren ustedes, en la figura inmediatamente superior, esto viene a ser el templo de Mojeque. Y miren ustedes cómo también está el jaguar, simbolizado con sus dos ojos, y en la parte inferior con las dos lágrimas que vienen a corresponder al ojo que llora. Y aquí está a la mano derecha uno de los emblemas que está justamente en este templo de Mojeque. Es decir, los templos jaguar de la zona de Casma, mirando hacia el cielo, ¿no? Maravillosos todos ellos en la parte, y frente a Mojeque nos encontramos con el que se llama Huaca. ¿Y qué cosa es el templo de Huaca? La chacana. Es decir, frente a frente la chacana y el rostro del jaguar mirando al cielo, ¿no? Miren ustedes, y estos templos, qué pena decir que están abandonados. Qué pena decir y qué pena me daría que un día nos enteráramos que los destruyeron porque vino un asentamiento humano y se le ocurrió poner algo así. Y tenemos los ejemplos más maravillosos de retórica arquitectónica, ¿no? Entonces, realmente hay mucha tarea. Bien lo decía nuestro hermano César Vallejo, hay muchos hermanos que hacer. Y esa tarea está bien, hay un Estado, pero también no nos olvidemos que el Estado es la sociedad organizada. Y nosotros somos la sociedad. Y tenemos que organizarnos, no solamente en lo que haga el Estado, también lo que cada uno de nosotros pueda aportar. Imagínense, si hubiéramos estado esperando que el Estado nos apoyara, seguiríamos esperando.
No es así. El Estado somos todos, tenemos que trabajar. Y bueno, siguiendo un poco y volteando la página del mismo tema, miren Chavín y miren aquí Huaca de los Reyes, es lo mismo. El rostro del jaguar en su cabeza cuadrada mirando hacia arriba con la plaza cuadrada, es el mismo esquema, ¿no? Y vámonos a Caral, y vamos a encontrar en Caral también, en la plaza, en lo que viene a ser el Usnu Mayor de Caral, encontramos al rostro mirando hacia arriba también. Es decir, 5.000 años de continuidad por todas partes. Por todas partes nos dicen los abuelos lo mismo. ¡Ey, muchachos, miren arriba! Mirar arriba significa tomen conciencia del todo integrado. No miremos solamente el aquí, miremos cómo se mueve todo. Como dicen, no solamente veamos la proyección para nosotros, veamos la proyección para 7 generaciones más adelante. ¿Qué le vamos a dejar en 7 generaciones si ni siquiera le vamos a dejar a la que sigue? No entiendo. Pero justamente para eso están los abuelos, para inspirarnos. Todo esto de aquí es inspiración de cómo se logra el bienestar, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a encontrar estas constantes, como esta de acá. Hablábamos antes de los espejos astronómicos, otros de los aportes de Carlos Milla en sus investigaciones sobre astronomía. Y ahí vamos a encontrar justamente este espejo astronómico de Chavín, donde está justamente el perfil de la constelación de Choquechinchay. Y lo curioso es que si vamos nosotros también a Machu Picchu, vamos a encontrar este plato de Machu Picchu, en el cual está la cruz y en el cual el personaje está mirando hacia lo alto, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo eso nos va a permitir entender también las pampas de Nazca y también a la larga qué es Machu Picchu en comparación con todo esto que estamos comentando. Para eso, observemos estas figuritas de estos huaquitos, uno Chancay, uno Inca Chancay en todo caso, y el otro es Huari, que son monos mirando hacia arriba. El mono de la mano izquierda está parado sobre una papa y mira al cielo con su espejo astronómico. Es decir, la papa hay que sembrarla pues, cuando van a venir las lluvias, ¿no? Es decir, hay que sembrarla en septiembre, una cosa por el estilo, ¿no? ¿Y cuándo aparece la constelación del mono? En esos tiempos, en agosto, septiembre, es cuando empieza a brillar en el cielo, ¿no? La constelación del mono es la constelación de Escorpio. O sea, cuando se ha hecho, bueno, aquí hay un dibujito en donde se ha visto las estrellas principales y es la que corresponde. Y eso corresponde también con las épocas que tienen que ver con las siembras y todo eso, y con la figurita de este mono que está mirando hacia arriba, y con los espejos astronómicos que hay en Muyumarca, los cuales están todos alineados, obviamente, cardinalmente, ¿no? Entonces, pues que todas estas constantes nos van a permitir bajar el cielo. Y en ese trabajo maravilloso de investigar, de reconocer un poco todo lo que nos han dejado, pues hay las crónicas que nos hablan de la Yacana, la constelación negra, con sus ojos brillantes mirando a la Cruz del Sur, ¿no? Que de una u otra manera nos van a permitir quizás entender la presencia de estos dos espejos astronómicos en Machu Picchu, en la cual, si ustedes observan, estos espejos están de una u otra forma alineados con lo que viene a ser la equinoccios y solsticios, ¿no? No vamos a entrar a mayores detalles porque en realidad queremos más que todo hacer un pequeño paneo de los diferentes aspectos de la simbología, ¿no? Recordar que Machu Picchu también nos encierra el símbolo de la Cruz del Sur, orientada hacia el sur y asociada con la llama negra en su proyección de sombra, ¿no? No nos vamos a dejar de olvidar también el aporte de los hermanos Elorrieta, ¿no? De Carlos Milla también en lo que viene a ser la observación del diseño de los templos de plataformas o de andenes, tanto de la época en Paramonga, ¿no? Como en Ollantaytambo, en los cuales de una u otra manera se dibuja con andenes, con terrazas, se dibujan los perfiles de animales sagrados. Curiosamente, Fernando Elorrieta en su trabajo nos indica en esta fotografía cómo sobre la cabeza de esta llama, el día 21 de junio, se ilumina esta plaza cuadrada, y esta plaza cuadrada que es el ojo de la llama y que tiene que ver con la Cruz del Sur, ¿no? Lo que se ilumina es esta piedra pequeña que tiene una forma de llama. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de aquí? Todo esto de aquí tiene que ver con una constante, y esa constante la vamos a encontrar yendo a Machu Picchu, en todas sus montañas, que han sido todas referidas en huacas a través de sus figuras sagradas. Y una de ellas es justamente la montaña de Huayna Picchu, la cual es referida como una conopa. Las conopas no solamente eran illas de piedra portables, también las formas de las montañas también eran conopas, ¿no? Y representado, una conopa es una llama sagrada, o es una llama para hacer rituales.
Y curiosamente esta conopa, esta llama, está situada, viéndola desde la puerta de ingreso a Machu Picchu, exactamente está situada hacia el norte, y vamos a encontrarnos con detalles bastante importantes, como que sobre la cabeza de esta conopa está justamente una llama en piedra, que la vemos aquí a la derecha, que tiene la misma forma de la llama de todo Machu Picchu, pero que está mirando hacia lo alto. Es decir, los chavines nos mostraban a los jaguares mirando hacia lo alto, y los incas nos muestran a las llamas mirando hacia lo alto. Es que cambiaron los tiempos. En los tiempos de los chavines era importante el trabajo de los jaguares, porque era un trabajo justamente de fecundación, de siembra, eran épocas mucho más duras. En la época de los incas, la condición de llama era totalmente la condición de la tierra, era la condición de la comunidad. Era otra circunstancia del mundo de aquí. Entonces los símbolos van cambiando, pero vamos entendiendo de que nuestros abuelos también van encontrando formas de expresión a su nivel de conciencia y a su nivel de arte. Porque Machu Picchu, con todas sus montañas sagradas, talladas todas, con todas sus piedras escultóricas todas, no hay una sola piedra de esas grandotas que ustedes ven en Machu Picchu, no hay una sola piedra que no sea una escultura y que no dibuje dentro de una lógica correlativa. Ojo, no estamos hablando de que aquí hay una figurita y que aquí hay otra, no. Estamos hablando que esta figura de aquí funciona con la de acá y con la de acá y vista desde lejos, etcétera, ¿no? Entonces, una de ellas es esta de acá. Nuevamente volvemos al símbolo chavín. Encima de la coronilla se erige la huanca. ¿Y qué tenemos encima, justamente aquí donde está encerrado en el círculo? ¿Qué tenemos encima de la coronilla de la llama de Machu Picchu, de Huayna Picchu? Tenemos otra conopa. Es decir, encontramos el concepto fractal. Aquello que en grande existe también en pequeño y existe más en pequeño, ¿no? Todo eso aplicado desde la geometría al espacio geográfico, al espacio mitológico. Entonces miren la importancia de poder manejar diferentes lenguajes, porque todos están tejidos. Si no manejamos el lenguaje del espacio geográfico, mitológico, si no manejamos el espacio de la geometría, si no manejamos los conceptos retóricos, no podremos acercarnos, por ejemplo, como en esta otra figura, en la cual, en la figura del fondo, vemos nuevamente a Huayna Picchu, visto desde el ingreso del Inti Punku. Luego nos subimos a la cumbre de Huayna Picchu y nos vamos a la bajada hacia la Huaca de la Luna y nos encontramos con la misma piedra, o con otra piedra, perdón, que dibuja exactamente el mismo perfil que la montaña de Huayna Picchu. Y esa piedra tiene en su espalda, tiene un orificio, está tejido con piedritas, un murito que representa justamente el orificio en la espalda de la conopa. Entonces, vamos a encontrarnos que todo este ejercicio creativo, artístico, que de una u otra manera está denotando conceptos de diseño y dentro de ellos conceptos de la cosmovisión andina, ¿no? Nos permite justamente hurgar en un lenguaje del entorno, ¿no? Un lenguaje que es muy importante que aprendamos a manejar porque tenemos que proteger nuestras montañas. ¿Sabían ustedes que en la montaña de Yanacocha habían 40 huacas antes que la destruyeran? ¿Sabían ustedes que la montaña de Yanacocha era el Apu mayor de la cuenca de Cajamarca? Que se han bajado al Apu mayor de la cuenca de Cajamarca. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y saben por qué se hizo eso? Porque no había conocimiento de cómo manejar nuestras cuencas, de cómo manejar el respeto justamente a nuestras huacas. Entonces, por eso es importante que aprendamos todos a reconocer cómo funciona nuestra geografía sagrada, para que podamos decir no a los abusos de quienes pretenden de que el dinero sea superior al bienestar social, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, pues, el conocimiento, para que a través de la ignorancia no nos engañen, ¿no? Cuando, de una u otra manera, el creativo andino, el creativo inca, en el caso de Machu Picchu, descubrió de que tenía un potencial de lenguaje a través de la piedra oculta, la piedra mágica, la cual solamente se puede observar con el paso del sol y lo que viene a ser la luz y la sombra solar. Esto le permitió una herramienta creativa fabulosa, que es la herramienta de la sorpresa, de la magia de la escultura. Cuando uno solamente puede observar la figura en un momento determinado y parado en un mirador marcado determinado. Entonces, Machu Picchu está lleno de eso. Todo Machu Picchu es un inmenso parque escultórico astronómico. ¿Por qué? En todo hay un concepto que se llama el seque. El seque significa alineamiento. Todo seque funciona por lo menos con 3 puntos. El punto de observación, el punto de movimiento referencial, que es el movimiento de los astros,
y el punto que sirve justamente de hito de referencia, que suele ser una montaña, un elemento por el estilo. Entonces, en base a estos elementos, si yo tengo, cuando hemos analizado la geografía de Machu Picchu, ha sido maravilloso encontrarnos de que ellos encontraron un punto en el centro, en el cual pusieron en la parte de Machu Picchu 85 huacas, las cuales todas están alineadas de diferente manera, con las cerros alrededor, para poder hacer el observatorio astronómico más grande que podemos conocer el día de hoy, por todas las variables que nos genera en las posibilidades de manejo de ángulos. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, esta llama, esta conopa de llama mirando hacia arriba, que de una u otra forma tiene su mirador y que también tiene una representación de cóndor en la parte posterior. Entonces, todo este juego tiene que ver con un manejo de códigos en el cual nuestros abuelos dejaron escrito en todos los templos las historias que de una u otra forma van formando justamente el pensamiento, la cosmovisión andina. Así en esta imagen, por ejemplo, encontramos la constelación del Sapo, que está aquí dibujada, y aquí la encontramos graficada también en Machu Picchu. Aquí la encontramos en este huaquito que nos da la referencia también de estos perfiles de piedras y del Usnu, de Machu Picchu, etc. Tiene también toda una serie de elementos correlativos, ¿no? Toda esta magia de la mitología fue trabajada también a través de la geometría. Y en la geometría vamos a encontrar lo que se llama el lenguaje Tocapu-Kelka. Este lenguaje Tocapu-Kelka fue expresado de muchas maneras y constituyó de una forma la base de 5.000 años de desarrollo en composición, en aplicaciones del espacio, de conceptos del espacio para la organización de las diferentes manifestaciones. De una manera, la organización ha sido expresada a través de una figura que nos dejara el cronista aymara Pachacuti Salcamayhua, quien en esta figura nos dejara una organización del espacio con sus conceptos simbolizados. Todos ellos han sido aplicados y luego a través de los correlatos que nos hiciera justamente Carlos Milla Villena con su descubrimiento de la Cruz del Sur, allá en el Valle de Chao, este geoglifo que tiene 4.000 años de antigüedad, muy cercano a Virú, y en el cual nos mostrara cómo se desarrolla todo lo que viene a ser a partir de la Cruz del Sur, llamada Chacana. Se desarrolla toda la geometría de la cruz escalonada, también llamada Chacana, pero son dos objetos, si bien correlativos, pero diferentes. Todo esto luego encontrado a través de las diferentes manifestaciones del arte, en las cuales se va repitiendo esta constante de la Cruz del Sur como un concepto de doble dualidad, como un concepto de organización del espacio. Luego, a través de manifestaciones totalmente directas, como la llamada estrella, que en realidad es una chacana, es la chacana de Palpa, ¿no? Conocida como la estrella por los aviadores, etcétera, ahí en esa zona, y que en realidad es otra de las fórmulas que corresponde a lo que viene a ser justamente la cuadratura de la circunferencia, que es lo que nos manifestara Carlos Milla Villena, ¿no? Y que en esa propuesta vamos a encontrar las claves de lo que viene a ser la geometría sagrada andina. Yo voy a poner justamente un trabajo en el cual surge de una pregunta. Cuando mi padre en el año 80 publica y da a conocer todo esto sobre la chacana, obviamente yo me pregunté, si esto es cierto, tiene que tener aplicabilidad. Entonces, curioso, quise investigar, hice un análisis de lo que viene a ser la estela, la conocida estela Raimondi, que en realidad es la estela de Huiracocha. Y el resultado de todo eso es esto, y es lo que quiero compartir también, porque es muy importante, cómo es que de una u otra manera nuestros abuelos supieron guardar conocimientos muy profundos de forma retórica.
Las imágenes que estamos observando corresponden a lo que vienen a ser los trazados de leyes de formación geométrica sobre la estela Raimondi, que en realidad son los trazados con los cuales se construyó esta estela también. Esta estela es un programa de diseño en realidad. Es un programa que servía para que los alumnos, los discípulos, vinieran a aprender geometría sagrada, geometría armónica. La prueba de ello es que la misma geometría que encontramos en Chavín, la vamos a encontrar también en Tiahuanaco y en muchas partes, ¿no? En muchos templos y todo eso. Entonces, obviamente no se puede enseñar geometría hablando. La geometría se enseña sobre soportes gráficos. Este es uno de los soportes gráficos para enseñar geometría armónica, ¿no? La escuela de Chavín tenía esa función, era la función de justamente formar en altas sabidurías a los maestros para que luego que ellos venían regresaran a sus zonas llevando esto y guardando, conservando, honrando todo este conocimiento. Todo esto de aquí, la importancia y trascendencia que nos ofrece es justamente del entendimiento de lo que se llama la lógica incluyente y el espacio fractal. Esas formas de sabiduría están escritas a través del pensamiento geométrico, ¿no? Cualquier persona que tenga una formación, un conocimiento de lo que son las leyes armónicas, hablamos de los números phi al cuadrado, pi al cuadrado, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, la serie de polígonos, las subdivisiones modulares que todo esto correspondan, podrán entender que esta figura, que en realidad es una expresión de phi al cuadrado, nos está expresando una forma de matemática y de pensamiento que nos expresa justamente cómo se crea la comunidad. La base de toda sociedad es su pensamiento. Sobre esa base se genera pues la economía, se genera la producción, se genera etcétera. Pero lo que la base es cómo se piensa, cómo se valora, cómo se aprecia, cómo se entiende la realidad. Entonces, el pensamiento andino está basado en una lógica incluyente, a diferencia del pensamiento euroasiático que está basado en un pensamiento de lógica excluyente. La diferencia es muy simple. El pensamiento excluyente significa de que si yo tengo la verdad, tú no la tienes, y si tú la tienes, yo no la tengo. En el pensamiento incluyente no es así. En el pensamiento incluyente tú tienes la verdad y yo también la tengo, así sea diferente. Porque de una u otra manera es incluyente justamente, es decir, nos permite convivir aceptando las diferencias. Pero eso tiene una base lógica matemática. Es decir, esto que acabamos de ver de la estela de Huiracocha, esa es la básica de su pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que una misma proporción, una misma estela, tiene todas las leyes geométricas armónicas superpuestas, todas. ¿De acuerdo? Y eso matemáticamente en la lógica occidental o en matemática occidental es imposible. Porque en Occidente 1.66, 1.61, 1.73 son diferentes. Aquí en la geometría son iguales, porque se trabaja con geometría vibrante. Y eso nos permite justamente hacer una integración de lo que son las geometrías fractales. Entonces, todo este proceso de geometría, de lógica, de pensamiento, es la base para poder proyectarnos hacia una sociedad contemporánea mejor diseñada. Nuestro problema no es político, nuestro problema es de diseño, ese es nuestro problema. El día que aprendamos a diseñar una sociedad que funcione, todos los problemas que estamos viendo se resolverán. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, que si vamos realmente a tomar las riendas de nuestra sociedad, tenemos que hacerlas sobre las bases de la sabiduría de 5.000 años, que son las que nos sustentan. Y nos sustentan con pruebas, no con sueños, tampoco con chauvinismos. Nos sustentan con 4.000 variedades de papa, nos sustentan con miles o con cientos de variedades para cada especie, ¿no? 130 variedades promedio desarrolladas por cada especie agrícola. Nos sustenta el dominio de 60 pisos ecológicos. Nos sustenta la continuidad y la unidad cultural y social de pueblos a lo largo de 5.000 años en todo un territorio, desde la Argentina hasta Colombia y posiblemente, y de hecho hasta México y más allá, en donde los símbolos se reiteran, ¿no? Sobre la base de eso, y nos sustentan símbolos trascendentales como la chacana. En la parte, este símbolo que vemos aquí en la parte superior izquierda, corresponde a la cultura Valdivia, hace 5.000 años en Ecuador, ¿no? Es decir, y aquí en Caral, en Chupacigarro, hace 5.000 años también tenemos a la chacana.
Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que por 5.000 años estamos unidos, integrados, cantando lo mismo, tejiendo lo mismo, viviendo lo mismo, que es la armonía, y recordando lo mismo. Porque para recordar necesitamos elementos de recordación, y eso es lo que son los símbolos. Cuando tienes a toda la gente tejiendo sus ropas, haciendo sus casas, haciendo sus huacos, sus elementos, todos con elementos simbólicos que nos recuerdan la armonía, ¿qué tienes como resultado? Un pueblo armónico, un pueblo que está cada día repitiéndose el discurso vivo, un mundo armónico. Pero nosotros, ¿qué nos repetimos cada día? ¿Qué nos dicen la televisión cada día? ¿Qué pensamos cada día? ¿Qué construimos cada día? Entonces, por eso es importante darle su valor al símbolo. Y aquí, uno de los símbolos quizás, o una de las formas simbólicas más explícitas de lo que viene a ser Huiracocha, que es su representación geométrica en el símbolo de chacana, muyu, escalera y espiral, que los hermanos centroamericanos, toltecas, aztecas, mayas, denominaron Ometeotl, el dador del movimiento, ¿no? Este símbolo de la escalera y la espiral es la representación de la ley fractal, porque nos está expresando en la escalera la ley de la escala, la ley de lo que viene a ser el espacio escalar, ¿no? Y en la espiral nos está representando el tiempo cíclico. Espacio escalar, tiempo cíclico. Las dos condiciones básicas de la geometría fractal, ¿no? Y todo eso permanente por miles de años, desde Argentina hasta México y hasta Norteamérica. Todos nuestros pueblos repitiendo, tejiendo, dibujando, cada día, en todas partes, recordando. Entonces, eso se llama educación, eso se llama crianza. Necesitamos criarnos, criar a nuestros pueblos. El concepto de libertad individual es un concepto occidental, ojo, no es un concepto universal. La libertad individual no significa bienestar, ojo, y el resultado lo estamos viviendo todos con la destrucción del planeta. El bienestar solamente es posible con la armonía, y eso es un tema matemático. Todos los artistas lo sabemos. Cuando nos enseñan en nuestras primeras lecciones de arte, nos dicen que la composición es unidad en la diversidad. Y eso es un conocimiento de todos los pueblos y es básico. La belleza de la vida, así como la belleza del arte, consiste en la unidad de la diversidad. Entonces tenemos que aprender a compartir en diversidad. Tenemos que aprender a criarnos a través justamente de enseñanzas que se basen en una lógica armónica. Y para eso tenemos a los referentes históricos en estos símbolos, en estas escrituras maravillosas que en realidad nos guardan conceptos fundamentales del entendimiento, del comportamiento, de las relaciones, de las interacciones. Es decir, estamos tan lejos realmente del manejo de la cultura. Nos hemos convertido en consumidores. No estamos entendiendo la vida, porque no la estamos tejiendo, porque no estamos haciendo los símbolos, porque no estamos trabajando la tierra, porque nos hemos aislado de la realidad y creemos que estar en nuestras cajitas en las cuales paramos todos los días es la realidad. Entonces, es importante recuperar estos conceptos de diseño, miren ustedes, nuevamente volvemos a Machu Picchu, cómo cada rincón de Machu Picchu nos guarda un símbolo, escaleras con formas de cóndor, templos alineados con solsticios y equinoccios donde las luces entran a mesas con formas de cóndores que vuelan en dirección solar, ¿no? Símbolos de escaleras y espiral, de cuadrados y diagonales, donde están presentes de alguna u otra manera también chacanas y todo esto. Es decir, tenemos que todo el universo andino expresado a través de 5.000 años, expresado en Machu Picchu, expresado en la geografía sagrada. Machu Picchu, exactamente, Machu Picchu tiene una forma de cóndor, visto desde la parte alta. Ese cóndor tiene un ojo, que es la piedra más alta de Machu Picchu. Bueno, ¿saben qué? Si nosotros ponemos nuestro cursor de nuestra computadora en el Google Earth, en el satélite, en el centro en el ojo del cóndor de Machu Picchu, y alineamos con las montañas, ¿saben con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar al sur con la cumbre de Salcantay, y al este con la cumbre del Huacaihuilca. Ojo, ojo. ¿Cómo hicieron todo eso? Así como hicieron y colocaron justamente en Catequilla el punto 00.00 de la línea ecuatorial. Es decir, ¿de qué nos perdimos, muchachos? De algo nos hemos perdido, creo yo.
¿no? Nos han venido contando unas historias medias raras de unos incas colonialistas, ¿no? y déspotas. Yo no sé, eso no encaja, ¿no? Las historias que nos cuentan las crónicas son historias pues, de colonizadores. No son historias de nosotros. Nuestras historias están escritas aquí, en los kelkas. Y eso es lo que tenemos que aprender a leer. Porque si no nos van a contar cuentos. Y es como los periódicos. Y si ustedes creyeran todo lo que leen los periódicos, imagínense qué mundo sería, ¿no? Igualito. Si vamos a creer todo lo que nos cuentan las crónicas, o sea, hay que leerlo entre líneas. Y hay que encontrar la realidad en los objetos, en los testimonios y en las lecturas correlativas que tenemos de 5.000 años de historia, ¿no? Yo creo que por ahí es donde se da el gran aporte de la semiótica. La semiótica del diseño es esa disciplina que hemos venido desarrollando por 30 años, obviamente con todos los investigadores que nos han acompañado, empezando por Carlos Milla, Mario Osorio, Iván Macha, en fin, sé que estoy dejando de citar a muchas personas, pero son muchos los que han entrado al campo de la semiótica, ¿no? Fernando Lorrieta. Y ese campo realmente nos está abriendo una nueva visión de nuestra historia, ¿no? Nos está abriendo porque nos está permitiendo justamente ese sentimiento justamente de astrónomo poeta, ¿no? De no solamente entrar con los ojos de la ciencia y no solamente de eso, sino de no ser el científico que está observando al objeto allá y que no lo quiere tocar para no transformarlo, sino de ser el sabio que se involucra totalmente con su objeto para transformarlo en el mismo hecho de hacerlo propio y devolverlo vigente. Y ahí está la diferencia. Entonces, los paradigmas de Occidente son los paradigmas de Occidente. Y los paradigmas andinos son diferentes. Y esa es nuestra gran tarea, aprender justamente de estos paradigmas para saber cómo podemos construir sociedades más armónicas. Porque si hablamos de justicia, la justicia puede ser manejada de muchas maneras. Pero la armonía va más allá del hombre. La armonía es impersonal. La armonía es la capacidad de todos estos hombres para haber creado estas huacas, para poder encontrar las formas de los cóndores en las montañas, para poder ir a hacerle ritual cada año al coyoriti y poder llevar el corazón en un agradecimiento a la tierra. Cuando los occidentales vamos a agradecerle a la tierra por todo lo que nos da. Solamente vamos a robarle nada más y a destruirla, a depredarla. Entonces necesitamos, en Occidente falta corazón, solamente hay interés por lo racional. Entonces esos son los aspectos que de una u otra manera nos van a permitir a todos nosotros poder descubrir la magia que implican los lugares sagrados. Poder no solamente descubrir, sino entender cómo es que Machu Picchu, alineado con todos sus solsticios, equinoccios y toda esta historia maravillosa de huacas dibujadas con luces y sombras, todo esto no es sino la posibilidad de aprender a vivir bien, de aprender a vivir en armonía, de aprender a conectarnos con el corazón, con la tierra, conectarnos de una u otra manera también con la visión, con las tareas que nos toca, ¿no? Y en esas tareas poder de una u otra manera tener la humildad de preguntarle a las piedras. Así es. Porque esa humildad consiste en poder callar para que la piedra, lo digo obviamente como una forma retórica, nos pueda transmitir su identidad. Y es así como vamos a poder ir entendiendo como esta maravillosa piedra que todos conocen, por lo menos por fotografía, que está en Machu Picchu, y como la pueden ver aquí, no es sino más que la cabeza de un cóndor y la cabeza de una llama. El cóndor mirando hacia la izquierda con su pico, y está su ojo al centro, y la llama mirando hacia la derecha. Y encima de este cóndor llama que hay, justamente el apéndice sobre la cabeza. Una vez más, Chavín presente en Machu Picchu. Entonces, qué importante es manejar la continuidad, qué importante es cambiar la metodología que muchos hermanos, amigos, arqueólogos a veces practican, que es la de concentrarse en un solo sitio. Entonces yo estudio Nazca, o yo estudio Tiahuanaco, o yo estudio Mochica. Pero si estudio solamente Mochica, o solamente Tiahuanaco, o solamente Nazca, no voy a entender nada. Porque el todo es mucho más grande que cada una de las culturas que estamos viendo como particulares. Entonces, tenemos que aprender a ver el todo, nuevamente paradigma andino, integrar el todo, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir justamente aprender a darle sentido, ¿no? Y ese sentido, por ejemplo, esta piedra está situada en la plaza antes del camino que sube hacia Huayna Picchu y Machu Picchu y Huayna Picchu. Entonces, trasladamos el mismo concepto y nos vamos a Ollantaytambo y nos encontramos con esta piedra. Y esta piedra que está aquí a la mano derecha es justamente el ingreso para poder llegar al gran cóndor, que lo vemos a la mano izquierda. Ese gran cóndor con sus garras que está agazapado ahí en Ollantaytambo.
Y antes de subir ahí, tienes que pasar por esta piedra a la derecha. ¿Qué cosa es? Una cabeza de cóndor. Igual. Es decir, nuevamente tenemos que encontrar códigos. Este trabajo es parte de una investigación que se denomina el Código Milenario de Machu Picchu, justamente, en el cual hemos aplicado pues todas las metodologías que se han venido recogiendo desde Génesis de la cultura andina, también en el libro de Introducción a la Semiótica del Diseño Andino Precolombino y otras más aportes, con los cuales podemos justamente abrir los caminos para que en la comparación veamos las importancias, por ejemplo, del cóndor que mira hacia lo alto, del cóndor que integra los mundos, de cómo se presentan sus diferentes formaciones en la arquitectura, en las montañas, las cuales tienen sus huacas, ¿no? Es decir, sus representaciones que nos permiten de una u otra forma llegar hacia ellas, ¿no? Las formaciones geográficas que de una u otra manera son interpretadas, manejadas por estos técnicos, bueno, sabios, mejor llamémoslo así, que eran los camayos denominados los Pacha, Unancha, Kelka, Camayoc. Estos Pacha, Unancha, Kelka, Camayoc eran los personajes dedicados específicamente a buscar los lugares sagrados en donde se construirían los santuarios, ¿no? Esta es una cita de Murúa, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque es así como se hizo Chavín. Es así como este cóndor que estamos viendo aquí del Cerro Putucusi, tiene su huaca aquí a la mano que estamos viendo aquí al frente, ¿no? Es decir, sus representaciones están por todas partes. Y de una u otra manera, todo esto nos va a permitir también mostrar que en nuestro país tenemos todo un arte propio, una concepción estética. Como artista, como escultor que me he formado, puedo entender la historia del arte y puedo entender la historia de nuestro arte, en donde nosotros esculpimos montañas, esculpimos piedras con la luz y con la sombra del sol, esculpimos con andenes y dibujamos en las montañas con todos estos andenes, como este trabajo que nos deja el señor Elorrieta, ¿no? Entonces, estamos viendo que realmente, de una u otra manera, todos estos diversos discursos que están inscritos en las montañas, en los lugares sagrados, y en fin, en las diferentes formas como los abuelos han sabido dejarnos sus mensajes, sus secretos, no son sino parte del arte de vivir. Parte del arte en el cual los abuelos supieron de una u otra manera hacer volar a las montañas. Los abuelos supieron de una u otra manera hacer bajar al sol. Los abuelos supieron de una u otra manera hacer vivir a los muertos. Los abuelos supieron de una u otra manera lograr que las piedras en las montañas hablaran, ¿no? Y lograron tallar esas piedras para convertirlas en rostros, para convertirlas en guardianes, que de una u otra forma justamente pudieran contribuir a que los espacios sagrados fueran así protegidos por estas grandes piedras maravillosas talladas por nuestros abuelos, y que solamente la luz y sombra nos permite descubrir. Y es la luz y sombra, ¿por qué? Porque Machu Picchu es un templo solar. Y entonces, ¿quién dibuja? El sol. Así de maravillosa la concepción de nuestros abuelos. Es decir, con humildad. Nada de que yo dibujo, el sol dibuja, ¿no? Y él nos enseña, y él nos da las pautas para ser artistas, ¿no? Entonces, miren ustedes esta conciencia maravillosa. Bien, de esa manera hemos querido compartir algo de los avances que se vienen desarrollando en este campo de la semiótica del diseño, sin antes no dejar de agradecer realmente a todos los investigadores que ponen su vida, su corazón, su talento, su tiempo, su dedicación, para que otros nos inspiremos también y sigamos estos caminos realmente maravillosos, fascinantes de descubrir nuestro pasado. No me gustaría haber nacido en otro país. Me siento orgulloso de ser peruano. De verdad. Gracias.